Crisis económica, cambio político y elementos de conformación de un nuevo orden. La crisis económica es la depresión del PIB que se caracteriza por un alto nivel de desempleo y una baja demanda de los consumidores en relación a la capacidad productiva de los bienes de consumo. Durante una crisis los precios tienden a bajar o a permanecer estables. Hay varios factores que ocasionan una crisis económica, como el aumento en los precios del petróleo. Eh, en Estados Unidos, los bancos hicieron préstamos hipotecarios a personas con poca capacidad para devolver el dinero. También el daño ambiental es causante de grandes problemas económicos. Por ejemplo, el huracán Sandy que ocurrió hace poco hizo que la Bolsa de Valores de Nueva York tuviera que suspender sus operaciones. Y esto además afectó la Bolsa de Valores mexicana, la cual cerró con una baja del 0.05%. Cambio político. Es un cambio de gobierno o sistema político. Se puede dar pacíficamente por medio de la democracia cuando se elige presidente, gobernador, alcalde y demás sucesores. Se puede dar violentamente por medio de las guerras y las protestas. Se dio hace poco en Egipto con el presidente Mubarak. Una protesta y pues gracias a esto el ejército de Egipto logró quedarse en el poder político. Como podemos ver, la familia Arboleda se encuentra muy triste porque han sido desplazadas a causa del conflicto armado en Colombia. Así como ellas, hay muchas más familias en el país que sufren esta problemática. Por lo tanto, el gobierno al ver esta situación decide crear un nuevo proyecto de ley. A esta ley la llamaron la Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras. Elementos de conformación de un nuevo orden. Proyecto de ley. Es una propuesta de ley presentada ante un órgano legislativo, ya sea el Congreso o la Asamblea, y aún no ha sido aprobada. Congreso de la República. Este está conformado por el Senado y la Cámara de Representantes. Este cumple varias funciones, no solo la función legislativa, sino que también tiene la potestad de vigilar la rama ejecutiva. También cumple con la función legislativa, la cual se encarga de crear las leyes. Segundo paso. Se aprueban diputados. En caso de que este sea un asunto de competencia federal, debe aprobarse también en el Senado. Tercer paso. Se envía al presidente. Se envía al presidente para que éste la promulgue. Cuarto paso, se envía al Poder Informativo para que éste la difunda. Una vez hechos todos estos pasos correctamente, se pasa al último paso, que es cuando la ley puede entrar en vigencia. Ahora, como la ley ya entró en vigencia, tanto la familia Arboleda como las demás familias han recuperado su calidad de vida y ahora se encuentran muy felices. La Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras define la ayuda como un conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico, social y fiscal, entre otros. Todo esto a cargo del Estado. Orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para una vida más digna y garantizarles su incorporación a la vida social, económica y política. Ahora vamos con unas entrevistas a personas comunes y corrientes a ver qué saben sobre el cambio político y la crisis económica. Ya. Estamos acá con el profesor Iván Murillo, que nos va a responder unas preguntas. Profe, ¿qué es para usted el cambio político? Considero que el cambio político es cuando ocurre un cambio importante, bien sea un cambio de presidente, un cambio de sistema, de acuerdo a un sistema democrático. Considero que eso es un cambio político. ¿Y qué considera usted que es la crisis económica? Una crisis económica es cuando una o varias variables no se analizaron a fondo
donde no se consideraron factores determinantes para que se generara esa crisis. Muchas gracias. Bueno, me encuentro aquí con Daniela Echeverri y le voy a preguntar qué es para usted crisis económica. Bueno, para mí la crisis económica son los bajos recursos y como la palabra lo indica, la crisis económica que puede existir en una población, es decir, que hay poca demanda y poca oferta de productos, entonces que la población está en recesión, entonces no hay producción y tampoco hay gente que consuma. Y entonces por eso considero que los gobiernos deberían crear como puntos de equilibrio y para que se suba, para que no haya más crisis económica. Bien, ¿y para usted qué es cambio político? Y para mi cambio político puede ser las diferentes modalidades o los diferentes tipos de gobierno que se presentan en una población. Por ejemplo, se ha presentado muchas veces que cambios políticos, por ejemplo, en ciertas poblaciones o en ciertos mandatos, gobiernan tanto conservadores o uribistas o liberales. Entonces considero que todo se debe regir por lo mismo, porque siempre estamos dispuestos a cambios, como la palabra lo dice, a cambios políticos, entonces nunca vamos a encontrar un equilibrio total. Bueno, Daniela, muchas gracias. Mucho gusto. Estamos aquí con María Camila Montoya, estudiante de Mercadeo, que nos va a responder unas preguntas. ¿Qué es para ti crisis económica? Hola, para mí crisis económica es como una situación o una fase donde el país o el Estado de manera económica sufre una depresión o una disminución en el PIB o en el PNB, generando así como que el ciclo o el proceso de la economía no se dé como se había planteado. Gracias. Camille, ¿qué es para ti cambio político? Para mí un cambio político es como una transformación o como una evolución o como lo dice el mismo término, como un cambio tanto al gobierno en sí del país, del estado en el que se está tratando o un cambio en todo el sistema político para ya sea para mejorar o para desmejorar, pues dependiendo de quién se escoja en ese gobierno. De igual forma, pienso que se puede hacer pues como de dos formas, de forma pacífica, que es el voto, que es el derecho que todo ser humano tiene pues de votar, y la otra forma sería por medio de las guerras o la sociedad haciéndose valer sus cosas debido a que hoy en día pues la parte política deja como muy aparte de los derechos de la sociedad. Carmen, muchas gracias. Bueno, me encuentro aquí con la familia Arboleda y quiero preguntarle cómo le terminó de ir con esta experiencia. Pues al principio fue muy traumática porque perdimos a varios familiares, nos despojaron violentamente de nuestras tierras, de nuestra vivienda, que era nuestro sustento. Y pues gracias a toda la crisis económica que hubo, al cambio ambiental y todo el conflicto armado que tiene el país, pues sufrimos mucho por eso. Pero ya con la nueva ley de reparación de víctimas, ya estamos mucho mejor, ya pues tenemos un lugar donde vivir, donde podemos estar mejor. Bueno, muchas gracias.